Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por estar aquí delante de ti, poder congregarnos en el día de reposo, Señor, en tu día apartado, que es apartado por ti, Señor, con todo y único propósito de ser consagrado a ti, de consagrar nuestras vidas en este día, de completamente, de conocerte, de ser enseñados, meditar en tu palabra, ser corregidos, confrontados, exhortados, llevados a arrepentimiento cuando sea necesario. Meditar, Señor, en nuestros caminos. Si nuestros caminos son tus caminos, si lo que hay en nuestro corazón es lo que tú quieres que haya de acuerdo a tu voluntad, si nuestras obras, nuestros andares, nuestros haceres son de acuerdo a tu voluntad. Tantas cosas que se deben hacer en este día, Señor. Tantas cosas que debemos hacer, Señor, meditar en ti, buscándote, conociéndote, en el nombre de tu Hijo amado. Que así sea, Señor, en este término de Shabbat, de día de reposo. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a comenzar. Vamos a tener una lectura que más o menos va a abarcar desde capítulo 7, más o menos, que empezamos a ver la semana pasada de Éxodo, hasta el capítulo 12, más o menos 11, para ver varios puntos y otras lecturas. Hay muchas cosas que aprender, tomando como pie la enseñanza semanal. Pero para comenzar, vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. ¿Y por qué voy a iniciar con esta lectura breve? Puede usted leer todo el capítulo, el capítulo 3 de Apocalipsis, ¿verdad? Pero ahorita quiero concentrarme en el verso 10 en adelante. El contexto es que los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis hablan sobre las directivas que el Señor le da a los creyentes a través de la historia, ejemplificados en las 7 iglesias, ¿verdad?, que representan a todos los creyentes en todos los tiempos, en todas las etapas, en todos los lugares, ¿sí? Y a cada grupo de creyentes le da una carta, ¿verdad?, un mensaje. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, luego lo vamos a seguir viendo lo que son las cartas, ¿verdad? Pero ahorita quiero enfocarme en lo que se le dice a esta congregación de Filadelfia a partir del verso 3. Dice así, Apocalipsis, bueno, desde el verso 7, vamos a leer todo lo que dice a Filadelfia. 3.7 de Apocalipsis, 3.7. Aunque vamos a hacer énfasis en el verso 10 en adelante. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Se está refiriendo a sí mismo el Señor Yeshua, Jesucristo. Yo conozco tus obras. En todas las cartas que hace las iglesias siempre les refiere sus obras, lo que están haciendo, cómo están viviendo. Y luego dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere en esto que te acabo de decir, eso se repite en todas las cartas, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. La condición es que venzas. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, escucha lo que el Espíritu dice a las... Todos estos mensajes no son para no creyentes, son para los creyentes. Y a los creyentes se les está diciendo que tienen que vencer, escuchar y vencer. Esto no es para los que no conocen ni siquiera al Señor. Y a lo que voy es que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay condicionantes. Hay condicionantes. El Señor, que es sabio, sabe hasta dónde guardar y por qué guardar y a quiénes. Y créanme que tiene mucho que ver con la vida que llevamos. Con la vida que llevamos. Tiene mucho que ver, mucho que ver. Eso es una verdad en las Escrituras. Desgraciadamente se toma poco en cuenta y se hace poca mención de eso, y aceptación pues menos. Hace rato en la oración, ¿no? Y aparte en el mundo, ¿verdad? Hay mucho, ahorita estamos en tiempos muy tumultuosos, pero créame que son buenísimos estos tiempos. Son buenísimos. Estamos en los mejores tiempos, porque estos tiempos, ¿qué creen? Todo esto que pasa nos predica de Dios. Nos predica de Dios. Nos predica de Dios. Nos hace aprender muchas cosas de Él, y ahorita lo vamos a ver. Nos hace aprender muchas cosas de Dios, de cómo es Él, de recordar cómo es Él, de entender cómo es Él. Y aquí, ¿verdad? Tomando esto de aquí, claro que todo pastor quiere que su congregación sea lo más guardada posible. Claro, todo pastor eso quiere, ¿eh? Y hablo, pues, buenos pastores, ¿verdad? Si hay un malvado, pues, pero estamos tomando lo normal, ¿sí? Todo buen pastor quiere que la congregación sea guardada, que sea guardada, ¿sí? De las cosas malas, de las malas consecuencias, que sea guardada de eso. Claro que sí. Y que no sean necesarias que le vengan, ¿qué? Pruebas y tribulaciones. Claro que sí, pero hay que condiciones. Condiciones, esa es la verdad. Esa es la verdad. Uno como pastor, cuando en verdad te pones a leer la palabra completa, analizar, revisar, sabes que es así. Lo importante es que la congregación también lo aprenda y lo entienda y lo viva. Esa es la verdad. Y aquí dice que por cuanto has guardado mi palabra, ¿verdad? Porque si tú guardas la palabra, como lo dijo el Mesías la semana pasada, si tú guardas su palabra, te estás convirtiendo en su discípulo. Y si te estás convirtiendo en su discípulo, estás recibiendo su palabra, la palabra te está haciendo libre.
¿Se acuerdan? Todo eso. Entonces, todo tiene una secuencia y un porqué de las cosas. Esto se tiene que entender. Yo quiero que el Señor me guarde y no me pase nada, ninguna mala cosa, ninguna tribulación o prueba. Sí, pero ¿estás viviendo de acorde a eso? ¿En verdad estás viviendo de acuerdo a eso para que la palabra trabaje en ti, te está siendo transformado a la imagen de Cristo, para que también de tu corazón salgan las cosas, tomes las decisiones conforme a la palabra y vengan consecuencias buenas y no malas? Todo el círculo que hemos visto, pues. Y si no, entonces, ¿cómo? ¿Sí me explico? Si no, entonces, ¿cómo? Y eso es importante entenderlo, ¿sí? Eso es importante entenderlo. Y de ahí, ¿verdad? Recordando esto, pues precisamente tomando esto en cuenta, vamos a ver algo de del libro de Éxodo, tomando las enseñanzas, ¿verdad? Conforme al estudio bíblico, la porción semanal, la parashá. Vámonos al libro de Éxodo. Éxodo 7, verso 1. Del Éxodo 7, verso 1, de ahí en adelante. Dice así. 7:1. El Señor dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os escuchará, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto. Y saqué a los hijos de Israel saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 83 años y Aarón de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga serpiente. En la traducción hebrea más fiel, pues se refiere, la palabra que aparece ahí más bien es reptil, que también podría traducirse inclusive como un lagarto, ¿verdad? Aclaro eso porque tal vez fue una serpiente, tal vez fue un lagarto lo que se transformó ahí, en las traducciones más fieles. Y dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y delante de sus siervos y se hizo serpiente. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros e hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que sale al río, y tú ponte en la ribera delante de él, y toma de tu mano la vara que se volvió en serpiente, y dile: el Señor de los hebreos me ha enviado diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido escuchar. Así ha dicho el Señor. Y conocerás que yo el Señor, he aquí que yo soy el Señor. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y va a apestar el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río.
Y dijo el Señor a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto. Así en los vasos de madera como en los vasos de plata, y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. Y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que el Señor hirió el río. Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor empieza a traer juicio, castigo, ¿verdad?, a la tierra de Egipto, a Faraón, empezando por Faraón. Dios siempre va a tratar con las cabezas primero. Eso ya lo hemos visto. Y empieza a traer juicio, ¿verdad? Con su vara empezaba Aarón y Moisés a traer todo este juicio de Dios. Y el asunto es que el hombre tiene que decidir cómo va a responder cuando Dios trae juicio y disciplina y orden. Y lo mismo hace Dios desde lo macro hasta lo micro, hasta lo personal y familiar. Dios lo puede hacer con toda una nación y también en lo personal. Y aquí tristemente Faraón decidió responder a eso endureciendo su corazón. Endureciendo su corazón. Capítulo 8, verso 1. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieses dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. Y el río va a criar ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón iba a extender su vara, pero el que lo iba a hacer en realidad era Dios. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios al Señor. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como el Señor nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Aarón y Moisés de la presencia de Faraón, y clamó Moisés al Señor tocante a las ranas que había mandado Faraón, e hizo el Señor conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo,
endureció su corazón y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Vemos aquí una lucha, ¿verdad?, que se tiene que entender, en que las cosas dependen de qué corazón tenga yo para con Dios cuando Él actúa. También van a entrar en juego, mucho ojo, hasta los poderes de las tinieblas. Porque en el primer ejemplo, cuando Aarón aventó la vara, lo hicieron también los hechiceros, copiando y pudiendo hacer también cosas parecidas y semejantes, que me distraigan y me engañen, o que minimicen lo que Dios ¿qué? Puede hacer. Porque cuando Faraón ve que los hechiceros también hacen lo mismo, exacto, ¿verdad? No, pues no pasa nada. Pero luego Dios, ¿qué creen? Ante esa actitud le va subiendo al asunto. Le va subiendo al asunto. Porque después, cuando vino la plaga de la sangre en el río, también los hechiceros, dice la escritura, que hicieron lo mismo. Y pudieron imitar también el asunto. Y Faraón entonces endureció su corazón. Pues no pasa nada. Todo está, aún sea difícil y esto está bajo control. No es suficiente para llevarme al arrepentimiento. No es suficiente. Los míos también hacen eso, también pueden. ¿Sí me explico? No amerita tanto. E inclusive empezaron a buscar salidas alternas, porque el Nilo se había llenado de sangre. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Dice ahí, cavar pozos para buscar su propia agua, con sus propias fuerzas. Bueno, se nos cierra el Nilo, se nos cierra, vamos a darle por acá, ¿verdad? Vamos a darle por acá. Aún el corazón endurecido busca salidas, ¿nos damos cuenta? Aún el corazón endurecido busca salidas. En vez de, oigan, una persona, y así somos a veces con Dios, si viéramos que una vara se hace víbora, no fuera suficiente para dar un paso atrás y arrepentirse. O sea, seamos realistas. Debería ser así. Si alguien toca y se hace sangre el río Nilo, la fuente de poder de todo el reino, no fuera suficiente para quebrantarse. Pero hay corazones que no. Qué tremendo es eso. Luego vino la plaga de las ranas. Y los hechiceros hicieron también, dice, lo mismo. Bueno, pues ya por algo ahí se le empezó a remover al faraón. Algo se le empezó a remover. Pero cuando Dios le dio remanso, dice ahí que le dio descanso. Él, en vez de proceder al arrepentimiento y alinearse, ¿qué hizo? Se endureció. Qué tremendo es esa reacción. Porque estamos hablando apenas de qué plaga. La 2. Ya Dios le había mostrado que podía parar el castigo. Que podía parar el castigo y venir algo bueno, darle descanso. Y se hubiera ahorrado, ¿qué? 8 plagas más. Y con ella la última y más terrible de todas. La muerte de su hijo. Así es. Ahí tuvo una gran oportunidad en la segunda. Viendo la disposición de Dios. Puedo calmar el asunto, lo puedo aplacar y darte descanso. Y ahí es cómo se responde ante eso. Qué tremendo es eso, qué tremendo. Dice el apóstol Pablo que Dios muchas veces, aunque parezca que no ejecuta del todo un castigo o una corrección, dice que el apóstol Pablo que es porque extiende su longanimidad para que seas llevado al arrepentimiento, dice, para que tu corazón endurecido, dice, sea llevado al arrepentimiento.
Es lo que dice Pablo. Exactamente. Y aquí lo estamos viendo, Dios extendiendo esa longanimidad, hay una pausa. Pero malamente Faraón contesta de una manera equivocada, endureciendo su corazón ante esta disciplina de Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo sobre todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos de sus encantamientos. Pero ¿qué dice ahí? Pero ahí sí ya no, porque Dios le fue subiendo. Le fue subiendo hasta, ya de aquí para adelante, ya no, ya cruzamos al nivel más fuerte. Al nivel más fuerte. La chance era en el 2, en la plaga 2. Ya de ahí vienen cosas más duras. Porque todo esto primero fue en el río, luego fueron las cosas materiales. Después serían sus ganados. Y después sería hasta en sus propios ¿qué? Y después la muerte de él. Todo le fue subiendo. Le fue subiendo al asunto. Aquí ya llegó el nivel de tope de ellos. Pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Ellos que antes podían imitar, llegó un momento en que dijeron: no, ya estuvo, esta es la línea. Esta es la línea. Fueron más sabios que el propio Faraón. Fueron más sabios. Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Y eso es lo tremendo, porque Dios le va subiendo a la vara, le va subiendo cada vez más. Depende de las personas que tanto quieran que Dios le ponga la vara. ¿Qué tanto quieren que le suba a la ollita? El Señor dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí sale al río y dile: el Señor ha dicho a mí así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque no dejas ir a mi pueblo. He aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosen, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y el Señor lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas. Por eso hace esta aclaración, porque esta vez ya le voy a dar más duro, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Qué tremendo es eso. Lo más terrible que alguien puede hacer es ponerse al tú por tú con Dios en nuestro corazón. Decía un dicho muy sabio ahí, que no te pongas, ¿quién se acuerda? Con Sansón a las patadas, decía un dicho, ¿no? No te pongas con Sansón a las patadas. El mismo Señor le dice a Pablo: no seas necio, no le estés dando coces al aguijón, porque al final el que va a salir dañado eres tú. Qué tremendo es eso. No nos damos cuenta que nuestra necedad, nuestra rebelión, al final quien va a perder somos. Dios no va a perder. Dios no va a perder. A él no le va a pasar nada. A él no le va a pasar nada. Él no va a dejar de ser Dios. Él no va a dejar de ser Dios. No le va a pasar nada a él. Su plan va a seguir. Hasta hemos visto en la Biblia que cuando alguien desprecia su salvación, ¿él qué hace?
se la da a otro. Él no va a perder. Mi mesa se va a llenar, de todos modos dijo. Y él dijo, si no quieren venir los invitados, se van a llenar con otros, dijo. Con otros, hasta con los ciegos, cojos, mancos. O sea, mi mesa se va a llenar, yo no voy a perder. Qué tremendo es eso. qué tremendo es eso. Dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado sobre toda la tierra. Hemos dicho otras veces, bueno, ya sé que hay críticos retractores de este boxeador, por ejemplo, pero bueno, no vamos a decir el Canelo, vamos a decir otro boxeador, otro. Pero a ver, el que usted quiera, el Márquez, boxeadorazo. El Márquez, a ver, dígame usted si usted reconoce a Márquez, a su poderío, su grandeza como boxeador, estoy hablando, porque en su camino enfrentó a puro segundón y ahí yo, así con todo tu poder de faraón, tu necedad, todo, el que va a salir glorificado soy yo. Que todas las naciones van a ver lo que yo le hago a Faraón. Lo que yo le hago a ese faraón, todos van a ver lo que yo le puedo hacer. No, por eso no puse un debilucho ahí también, hasta en eso hay sabiduría de Dios. Para que no digan que derroté ahí al de un pueblito ahí. No, derroté al mero faraón. Para que vean de lo que soy capaz, mi poder. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Y ahorita estamos viendo, mucho ojo, porque ahorita vamos a ir, sí, al faraón. Sí. Acá está el Señor. Y por un lado va a tratar con Faraón, con Egipto. Todo lo que ya estamos viendo, tremendas plagas y señales y castigos, y que van a terminar en la más grande de todas, que va a ser la muerte. Y podemos decir, ay, bueno, pero también Dios va a tratar con el pueblo, nadie se le escapa. Nadie se le escapa. Porque simultáneamente que estaba haciendo eso, a Israel, que Dios quería sacarlo de esa esclavitud, si es cierto, lo quería sacar, estaba haciendo todo esto, lo quería sacar, llevarlo a la tierra buena, a la meta, a la tierra de reposo, ¿sí? Que es sinónimo de la vida eterna, me dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Lo quería sacar, es verdad, iba a hacer todo esto para sacarlo. Sumado a eso, los iba a hacer que participaran de su Pascua, de su Cordero, es verdad, todo eso él iba a hacer. Pero la historia demostraría que el mismo pueblo que fue sacado de Egipto, exactamente, sacado de Egipto, no llegaría, sino que pasaría 40 años en el desierto y quedarían muertos. Y solo unos pocos que sí llegarían a la meta. Porque esa es la otra parte de la historia, esa es la otra lección. Podemos nomás ver esto, oh sí, ajá, esto también viene. Esto también viene. Esto también viene. Esto, y aquí estamos, ¿quiénes? Nosotros, aquí, los de este lado.
Y sí, se les predicaba, pero fíjense bien, todo lo que pasó aquí, sus rebeliones que hartaron a Dios cuando llegaron a la 10ª, ¿se acuerda? Ya estuvo, no entrarán. No entrarán porque 10 veces me tentaron y esta es la última. Ya estuvo. Y luego todavía cuando llegan aquí, los de la segunda generación cometen un pecado con las con las mujeres que envió Balaam, ¿se acuerda? Y murieron 23,000. También ahí. Y luego llegaron y cuando cruzaron al tiempo irían al exilio, porque el corazón no cambió. ¿Sí me explico? Hay que tener todo el panorama completo de qué hace Dios, cómo lo hace, por qué lo hace. ¿Sí? Todo eso. Porque exactamente cuando llegó el tiempo del exilio, que todo esto pasó, y luego llegaron a la tierra de Canaán, sí, a la tierra prometida, la tierra de la promesa, se establece la nación, los reyes, etcétera, pero luego viene también el castigo y el exilio, la servidumbre. Y cuando estás aquí, cuando el pueblo está aquí, Dios le va a revelar todo el historial de un corazón. Qué tremendo es eso. Vámonos al libro de Ezequiel. Ahorita vamos a dejar tranquilo al faraón, ya Dios le está dando bastante. Ahora vamos a ver hacia nosotros. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, verso 1. Porque a veces nosotros nos quedamos con partes del asunto. Nomás la cara que me tocó a mí enfrente, ¿sí me explico? Como las aristas de un cubo. Nada más la que tengo enfrente. Pero el asunto es todo el asunto. Y el capítulo 20 me va a decir la respuesta de Dios. Ya es en este tiempo, precisamente, cuando todo esto había pasado. Aquí. Dice, es el profeta Ezequiel, contemporáneo de Daniel. Alcanzó a los últimos años ser contemporáneo de Jeremías. El profeta Ezequiel fue uno de los jóvenes que fueron tomados en los cautiverios y llevados cautivos a Babilonia. Y ahí vivió toda su vida y su juventud hasta su muerte, semejante a Daniel. ¿Sí? Es un profeta del cautiverio en Babilonia. Dice así, verso 1: aconteció en el año 7º, en el mes 5º, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Señor y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo que no os responderé, dice el Señor. Si usted lee todo el libro de Ezequiel, eso se está dando porque ya estaban cautivos. ¿En dónde? En Babilonia. Y no eran liberados, no sucedía ningún milagro. Eran liberados y hasta capítulos después llegaría la noticia de que Jerusalén había sido destruida. Hubo tres puestas, ahí se me fue la palabra, 3 sitios a Jerusalén que hicieron los babilonios, 3 sitios. El tercero fue el definitivo, el de la destrucción. Ezequiel fue llevado en el segundo sitiamiento, cuando se llevaron presos en el segundo. Sí, esa es la historia. Y sucedía que no había liberación ni había nada. Y hasta después saldría peor porque vendría la destrucción de la ciudad, capítulos después, tiempo después. Y le preguntan, vienen los sabios, los ancianos que estaban cautivos ahí en Babilonia a preguntarle al profeta, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios nos ha tratado así? ¿Por qué ha pasado todo esto? Y lo iban a consultar y el Señor le dice, me vienen a consultar. Me vienen a consultar y le dice, yo no os responderé, dice el Señor. Y entonces le dice al profeta, ¿quieres tú juzgarlos? Hazlo tú, encárgate tú de esa chamba. Yo no voy a tratar con ellos. ¿Sí? ¿Quieres tú hacerlo? Adelante.
tú vas a ser el intermediario, yo no voy a tratar con ellos. Así era el asunto de serio. ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuanto me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, está hablando precisamente de este tiempo. Aquí lo voy a poner. En Egipto. Luego aquí sería el desierto. Luego aquí el desierto, la primera generación. Luego aquí el desierto, la segunda generación. Y luego aquí por fin en la tierra prometida. Ahí está. Y dice, aquel día alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de las tierras, aquí, en ese tiempo. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo, el Señor vuestro Dios. Porque Él quería sacarlos, pero Él que conoce el corazón, que después se demostró en toda la historia esta, se demostró que Él tenía razón. Que Él tenía razón. Dice, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, en medio de ¿dónde? En la tierra de Egipto, aquí. Con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de los cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero ellos iban con un corazón malvado, rebelde. Él los quería sacar de aquí, pero Él les estaba pidiendo, los quiero sacar, los quiero llevar. Pero necesito que ¿qué? Que su corazón se purgue, se limpie, saquen eso que está ahí, porque los quiero llevar para allá. Y ellos no lo. La prueba es que en cuanto vino la primera prueba, le salió lo que había en su corazón ese día ahí, en el becerro de oro. Y le siguió saliendo todo lo demás, ¿se acuerda? Queremos los ajos de Egipto, ay, qué batalla con este pan, quisiéramos mejor regresarnos. Todo se cumplió, todo le salió. Mande. Ah, es que te miré con la pluma. Sí, todo ahí lo traían, todo le salió, al final se cumplió. Le salió lo egipcio que traían adentro en su corazón y eso provocó que no entraran. Pero Él se los dijo desde el principio. Él quiere salvar, pero la gente tiene que hacer su, es verdad, es verdad. Y luego Él dice, y como ya las naciones me habían conocido, no quise quedar mal, dice, para que no se hablara de ¿qué? De mí. Para que no se hablara de mí y digan que el malo ¿qué? Soy yo. Lo saqué. No porque se lo merecieran ni que fueran. O sea, querían respuestas. Acuérdense que así empezó el asunto. Cuando le consultan acá, queremos saber por qué haces así. Ah, ¿quieren respuestas? Ahí les va. Déjenme saco la bitácora, dijo el Señor. Déjenme saco el historial. Voy a sacar el historial para que sepan el por qué.
de las cosas? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué suceden las cosas? Les voy a sacar la historia, las respuestas que quieren. Dice, con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, mi nombre yo, para que yo no quedara como el malo. Los saqué, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Con todo y eso, está bien, los saqué. Los saqué. Al final la verdad saldría a relucir y no entrarían en la tierra de la promesa. Verso 10, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Ya estamos en esta etapa. Acá, ya. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel. ¿Dónde? En el desierto. Segunda etapa aquí. El mismo corazón y la historia. Éxodo, el Números, Levítico, Deuteronomio lo comprobarían que era verdad. Dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, y no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Aquí. También aquí había dicho que los quería exterminar en Egipto, dijo. No dijo ni siquiera afuera, ¿se acuerdan? Dijo, en Egipto ahí quise de una vez exterminarlos y ya estuvo. Pero por mi nombre, dijo, para que no hablaran mal de mí, los saqué. Por eso les dije, saquen de su corazón todo. Porque los que no lo hicieron no llegaron. Dios quiere salvar, pero también hay que hacer lo que se tiene que hacer. Y entonces dice, lo hicieron aquí y aquí también se rebelaron contra mí. Y dije, ya estuvo, los voy a exterminar. Eso viene en Éxodo, más adelante. Y Moisés tuvo que clamar y dijo el Señor, está bien, no los exterminaré, y siguió adelante. Hasta que llegó la última, cuando fue que no quisieron entrar a la tierra de la promesa, ahí sí dijo el Señor, no, todos morirán, salvo los que sí creyeron. Caleb, Josué, Eleazar, nada más, ¿se acuerdan? Todos morirán, menos ellos. Se acabó el asunto, en la 10ª. ¿Sí? Dice, para exterminarlos, pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. Sí, es que yo ya lo hice aquí, no quiero que hablen mal de mí. Pero yo no soy el problema, les está diciendo Dios. Cuando le están pidiendo respuestas, les está diciendo, yo no soy el problema. Yo nunca he sido el problema. Qué tremendo es eso. Dice, yo también les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Exactamente, cuando dijo ya estuvo. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos se les iba él. ¿Qué dice? Corazón. Así es. Ay, es que lo siento en mi corazón. Sí, pero a lo mejor tu corazón está en contra de la voluntad de Dios. A lo mejor tu corazón está en contra de la voluntad de Dios. No se distraigan, no se distraigan. A lo mejor tu corazón está en contra de la voluntad de Dios. Verso 17, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, porque sí, es lo que a la primera generación
quedó destruida en el desierto. La segunda se refiere a los hijos. Eso sí, ¿se acuerda? La segunda generación. ¿Se acuerda? La que no haya pecado, los niños. ¿Se acuerda que crecieron esos 38 años? ¿Sí? Más sumados 2 que tardaron en nacer en el tabernáculo, son los 40 años en el desierto. Dice, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Aprendan la lección. Yo soy el Señor vuestro Dios. Andar en mis estatutos y guardar mis preceptos y ponerlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y ustedes, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, también estos, también, porque se acuerda que pecaron con las mujeres que envió Balaam. ¿Se acuerda? Eso fue la segunda generación, ya lo hemos visto. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis instrucciones para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Dijo también a estos también. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, no porque se lo merezcan, porque sean buenos. Aquí el bueno soy yo. Para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Para que yo no fuera el vituperado. También les alcé yo mi mano en el desierto jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por la tierra. Porque sí, después de este evento, cuando sucede lo que peca esta segunda generación, es cuando Moisés les lee la cartilla, ¿se acuerdan? Y les dice, yo sé bien que no tienen un corazón adecuado. Y que cuando yo no esté, ¿se van a qué? Descarriar. Yo lo sé, dice. Yo ya lo sé, exactamente. Y por lo mismo vendrán todas las maldiciones en el futuro a ustedes. Porque yo sé cómo es su corazón. Y entonces en su momento el Señor los castigará. Exacto, los esparcirá. Así es. Porque sé cómo es su desde el principio. Y aún hasta acá, para acá les va a pasar. Qué tremendo es eso. Porque ya no estamos hablando del faraón malvado. Estamos hablando de acá. Qué tremendo es eso. Qué tremendazo es eso. Somos tremendazos. Somos tremendos. Sí, somos tremendos. Entonces dice, también les alcé yo mi mano en el desierto jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis estatutos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Qué tremendo es eso. Porque eso yo también les di, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Así es. Porque ¿qué creen? Dios puede poner su propia palabra para ponernos en una encrucijada y castigarnos y someternos con su propia palabra. Con su propia palabra. Puede ser. Así es, así es. Y todo este historial le pasó a los que iban a salir de Pascua, ser liberados. Físicamente, pero no en su corazón. Y ese es el problema para Dios. Para Dios no es problema. No era problema en sí Faraón. Pues a Faraón, ¿qué problema fue? Ya lo vimos, hay que aprender eso. Faraón era un problema para Dios.
Egipto con su ejército era un problema para Dios. Oye, pues los metió al agua y órale. Ahí, plagas. O sea, para eso no era el problema para Dios. Aquí le estaba dando duro y macizo al otro, ahí ese no hace nada. Con ustedes el asunto es lo que hay en su corazón. Porque tarde o temprano eso los puede alcanzar. Y eso es lo que los va a ¿qué? A desviar de la meta. Y hacer que no lleguen. Exacto. No Faraón, o Faraón fue el que se fue hasta acá. No entren a Canaán. No. Ya ese ni existía, ya se lo habían comido los peces ahí, no sé. Es un decir. Al final esto que él les dijo, saquen de su corazón. Eso fue lo que al final los fue eliminando. En el camino los fue eliminando. Paz, paz, paz. Porque esa es la verdad. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Dios se va más profundo que una simple liberación de mi entorno, de mi trabajo, de mis problemas de encima. ¿Sí me explico? Él se va más hondo. Eso es lo que le importa. Eso es lo que le importa a él. Así es. Vámonos inclusive al libro de los Hechos. Porque a Dios que no se le escapa nada, nos va a revelar más cosas. Él que lo ve todo, a veces las cosas nos quedan encubiertas a nuestros ojos, pero pues Dios aquí, fíjense, inclusive Esteban nos va a revelar algo más del corazón del pueblo. En el libro de los Hechos, capítulo 7. Capítulo 7 del libro de los Hechos. Capítulo 7, verso 41. Porque precisamente narra Esteban, precisamente, ¿verdad? Uno de los judíos convertidos a Yeshua, a Jesucristo, narra las verdades del corazón. Lo que a veces no queremos reconocer. Y aquí tomemos, como ya lo hemos hecho, cada quien nuestra parte, porque el asunto aquí somos nosotros, ya no ellos, ya no los que están allá sin el Señor. Ya no ese faraón. Con él el Señor le dio ahí su trato, que hasta le costó la muerte de él, de su hijo, de su imperio. Dice el verso 41, cuando Esteban está narrando, ¿verdad? Está narrando toda la historia del pueblo, inclusive el mismo Esteban dice en el verso 41, que entonces cuando esperaban a Moisés, dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le haya sucedido. Verso 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Qué tremendo es lo que decíamos. Porque cuando eso hace el corazón, hasta Dios, dale más. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Por lo tanto os transportaré pues más allá
de Babilonia. Esto viene tomado del profeta Amós, que narra lo mismo. Ese pueblo que Dios sacó, nunca sacó de su corazón todas esas cosas. Las llevaban consigo. Todo ese caminar en el desierto, llevaban todo eso consigo en su corazón. Todo eso. Todo esto. Y como ya dijo Ezequiel, se cumplió acá, se cumplió acá, se cumplió acá, se cumplió acá. Y finalmente terminarían yendo al exilio, al castigo. Por no haber sacado lo que había en el corazón. Por no haber sacado lo que hay en nuestro corazón. Qué tremendo es eso. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque todo esto, en los siguientes capítulos de la Parashá, del capítulo 12 en adelante, se va a ver lo de la ¿qué? Cordero, la liberación. Pero antes de entrar a eso, hay que entender que al final, para Dios el asunto era del corazón. Y que aunque hayan participado de esto, eso no cambió las cosas, porque no había cambiado su corazón. Eso no lo cambió, aunque hubieran participado de. Esa es la lección ahí. Esa es la lección ahí. Vámonos al libro de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10, precisamente. Y mucho ojo con lo que viene aquí. Primera de Corintios capítulo 10 del 1 en adelante. Porque precisamente Pablo me hace referencia al que aprenda el asunto, aprenda la médula del asunto. Capítulo 10, verso 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era. Les está diciendo, acuérdense hermanos, y todo esto los está diciendo condensado. Nuestros padres fueron sacados, salieron, cruzaron el río, cruzaron de la mano de Moisés, ¿verdad? Los guiaba la ¿qué? La nube, todo eso. Y aún después el libro de Deuteronomio me dice que bebían de la roca, ¿se acuerdan? Y lo mismo me está diciendo el Pablo. Iba Cristo con ellos ahí también en el viaje. Y aún así, por eso está advirtiendo. Por eso está advirtiendo. Y dice, sí, todos ellos pasaron por aquí. Es verdad. Pero de los más de ellos no se agradó el Señor, por lo cual quedaron tendidos en el desierto, muertos. Sí, todo esto habían sido ellos los que cruzaron, salieron y eso. Pero casi todos, por eso dice de los más, casi todos quedaron ¿qué? En el desierto. Con todo esto que les había pasado y sucedido. Solo unos poquitos, ¿se acuerdan? Fueron los que sí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, mucho ojo. ¿Para quiénes? ¿Qué dice ahí? Para nosotros, precisamente. Ahí está escrito, ¿para quiénes? Para nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Está narrando estos hechos de acá. Cuando la segunda generación pecó con las mujeres esas, sí, de Balaam, y murieron en ese momento, ¿qué? 23,000. O sea, está haciendo un condensado de todo. De la misma historia, pero condensada. Dice,
Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quiénes. ¿Qué dice ahí? A nosotros. Toda esta historia, todo esto que hemos hablado, es para que lo entendamos y lo aprendamos nosotros. Dice, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pues por eso estamos leyendo esto. Más vale ser apercibidos y reforzar y corregir y amarrar y enderezar a tiempo, ¿verdad? Guardar esa palabra, tenerla ahí. O sea, es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Está hablando de todo el asunto, ¿verdad? Y estamos obviamente hablando de todo este trayecto desde Egipto hacia acá, la salida, todo eso, y luego dice aquí, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Les está diciendo, a ver, sean sensatos para entender lo que estoy diciendo. Sean sensatos, les estoy hablando. Como a sensatos, juzguen lo que les estoy diciendo, escúchenlo, entiendan, analícenlo, etc. Y luego dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Yeshua. Está hablando de los eventos de Pascua en adelante, porque en Pascua se toma ¿qué? La copa de vino. Y dice que entienda ahora que esa copa, ni más ni menos, representa la sangre de ¿quién? De Cristo. Y que aprenda de todo esto para ahora mi vida en adelante. Los que han participado de él, aprendan esta lección. Dice, la copa de bendición que bendecimos, con la que se hace la bendición, que es la del vino de Pesach, no es la comunión de la sangre de Cristo, de Yeshua. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Yeshua. Me está hablando de las dos cosas que se comen ¿en dónde? Nosotros que hemos hecho lo mismo, ¿verdad? El pacto pactado ahí para emprender un viaje igual y que aprendamos de esto para no cometer eso. Y luego nos está aclarando y afirmando la copa con la que ustedes están festejando y todo eso simboliza ni más ni menos que ¿a quién? La sangre de Yeshua. El pan que se parte y se comen no es nada más y nada menos que el símbolo del cuerpo de él, del Señor. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Se refiere ni más ni menos que al Mesías. Cuando celebramos Pascua, la Pascua apunta ¿a quién? Jesucristo. El pacto que hemos hecho con Dios a través de su Hijo. El vino que ahí se toma lo debe representar a Él. La copa esa de bendiciones es representarlo, lo debe representar a Él. El pan que se come es Él. Y lo está diciendo en este contexto porque ahora estamos en un viaje similar, has pactado con Él, te quieres sacar de Egipto, pues hay que aprender toda esta lección. Toda esta lección hay que aprender para nosotros, para este viaje en el que estamos enrolados. ¿De qué se trata el asunto? ¿De qué se trata el asunto? Y aprender todas esas lecciones que vienen en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, etc. Así es, qué tremendo es eso.
¿Sí? Así es. Cuando usted ha recibido al Señor, cuando usted ha dicho, acepto seguir a Yeshua, acepto a Jesucristo, debemos de entender todo. O sea, ya sé que nuestra vida va creciendo de más a más, pero por eso estamos aquí aprendiendo. Debemos de aprender, entender que aceptarlo es recibirlo como Salvador, pero también como Señor. Debo entender que estoy apenas iniciando un viaje. Estoy iniciando un viaje. Y que debo de llegar a una meta. Pero que si en ese viaje que Él quiere que yo inicie y que ha hecho todo para iniciarlo, me ha hecho su pacto para que yo lo inicie, Él me pide que limpie mi corazón. Me lo está advirtiendo. Él hace toda su parte en este asunto, pero necesitamos hacer la nuestra. Y que si no lo hago, eso tarde o temprano me va a ¿qué? Sacar del camino. Y no voy a llegar. Todo eso, fíjense, todo eso me está enseñando. Aquí empieza el asunto. Es un camino, es un caminar, es un trayecto de purificación, de limpieza, de sacar todo, porque si no, tarde o temprano nos alcanza y nos desvía. Hasta nos causa quedar ahí en el desierto, tendidos, y no llegar. Qué tremenda es la verdad bíblica a lo que a veces se cree, ¿no? Que yo acepto y digo y ya estoy del otro lado, ya brinqué acá. Pues no pasó así. Cuando ellos aceptaron aquí, no se aparecieron acá, ¿no? Un camino en el que se iba a demostrar y ser perfeccionado, en el que había que darle hasta el final. Esa es la verdad bíblica. Esa es la verdad bíblica. Y ahora que vamos a entrar a los capítulos de Pesach y luego vienen las fiestas, precisamente la primera es la Pascua, pues todo esto, ¿verdad? Todo este aprendizaje está en mi vida. Recordando todo eso, en qué me he enrolado, de qué se trata el asunto. Así es, todo eso es verdad. Muy bien. Pues vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a orar para pasar a lo siguiente. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día de Shabbat, por esta palabra tuya, Señor, que tú dejaste escrita para nosotros, dice ahí, para que aprendamos, para que sepamos cómo piensas tú, no, porque nuestro corazón nos engaña. La gente allá afuera dirá una cosa, la costumbre dirá otra, el corazón dirá otra. Pero aquí se trata de conocerte a ti, cómo piensas tú, cómo actúas, qué esperas de nosotros, porque si esperas de nosotros algo. Todo eso, Señor, hay que aprender. El creyente lo tiene que aprender. A veces le dedicamos tiempo a cómo va a ser conocer a la muchacha que me gusta, al muchacho que me gusta, etcétera, etcétera. Tantas cosas que le dedicamos tiempo de conocer ciertas cosas, ciertas personas. Y tenemos que tener la prioridad de conocerte a ti cada vez más, para saber qué esperas de nosotros, qué debemos hacer y no hacer, cómo actuar, cómo actúas tú, los porqués.
Que aprendamos, Señor, estas lecciones. Ahorita que es el tiempo de estudiar el libro de Éxodo. Ahorita que vienen próximamente las conmemoraciones. Cuando muchos han decidido seguirte, Señor. Sepamos bien de qué se trata. Pongamos bien los cimientos en nuestra vida. Que así sea, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Que así sea. Y la esperanza y el testimonio es que en ese camino iba la roca que era Cristo. En ese camino tú estás dispuesto a estar junto a nosotros. No va a quedar por ti. No va a quedar por ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Yeshua Jesucristo. Amén.